Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la 14ª temporada de Octavo Mandamiento. Cortin, al ¿cómo está? fin, Buenas noches. deme esa Hemos mano. vuelto. Volvimos, bueno, todo Y vuelve. seguimos. Y seguimos. A ver, para nosotros es un orgullo. 14 años de socios con vocación, con Luis Cortina, con este equipo, acá en Metro, en Esparza. La verdad que es un lujo enorme, es un gustazo que nos damos. Bueno, primero de todo quiero decirles que va a ser un año complicado para los argentinos, va a ser un año que va a haber que remarla. Efectivamente. Y antes que nada les quiero contar qué tengo puesto, porque ya que hay que remarla, hay que agradecer a la gente que nos viste, ¿no? Acá venimos. Pablo Ramírez, equipo especial para el primer programa, pollera negra, camisita blanca, entre monacal y secretaria ejecutiva. Así estamos. Bien. Pelo de Renzo y carita de González Balsas, que nos arregla para cada temporada. Cortina. Salvo esto que no tiene mucho arreglo. Pero no, bueno, usted está divino, Cortina. Cuénteme, a ver, ¿cuáles serían sus títulos hoy? Mira, hoy hay 2 o 3 títulos en lo económico que yo diría el título principal es: el gobierno se está enfrentando con el ajuste y lo tiene que hacer todo junto. Sí. ¿Te acordás que nosotros, bueno, en estos 14 son mucho más que este gobierno y el anterior, pero digamos, desde prácticamente el inicio de la administración kirchnerista veníamos hablando de todas las tareas pendientes, el ocultamiento de la inflación, el gasto desmedido en subsidios. Mientras la economía crece, nadie se fija en esas menudencias, por decirlo así. La economía deja de crecer en un momento, el panorama internacional se complica y entonces hay que empezar a hacer los deberes adentro. El problema del gobierno es que tiene que hacer todos juntos y en los últimos 2 años de la administración, porque claro, ya no hay reelección de Cristina. Es difícil encontrar un delfín y nos tenemos que ir lo mejor posible, yo de esto hablando como si fuera el gobierno, nos tenemos que ir lo mejor posible para poder nombrar a un sucesor. Ese es el problema del gobierno. Tiene la inflación casi desatada. Hoy vamos a hablar paritarias con nuestro invitado de hoy. Tal vez el principal problema o el más urgente. Tiene crisis cambiaria, por algo se instrumentó el cepo hace 2 años y por algo tibiamente lo empezaron a liberar ahora con muchos problemas. La importación está parada, por lo tanto se te cae la actividad económica. Y el gasto en subsidios sigue desbocado y ahí viene el otro tema. Vamos a tener que hacer un ajuste, hay que bajar los subsidios, hay que aumentar las tarifas o por lo menos no tanto aumentar las tarifas, sino que la factura que paga el usuario de todos los servicios públicos cada mes se va a ver aumentada considerablemente. Lo que está haciendo el gobierno ahora es manejar los tiempos. Antes de las paritarias no lo hagamos porque entonces la paritaria se nos sale de cauce. Bueno, hagámoslo después, cuanto más tarde peor. Bueno, el tema son las paritarias y en el tema paritarias no solamente hay un tema de números, hay un tema de política. Depende de qué CGT negocie, que pone más número o menos número. La CGT oficial en algún momento está, como apurada por el gobierno para cerrar en 25, 24, algo. Y la otra CGT quiere cerrar en 30, 35 o más, o no están tan apurados por cerrar, quieren esperar a ver la inflación de enero, febrero, de marzo. Esto también es una puja política. Totalmente. ¿Y quién sale con la puja política? Me parece que salen los posibles candidatos para el año que viene, para el 2015. Critica Massa, tiene que hacer equilibrio Scioli, Macri, ahora se sumó Randazzo, bueno, Hermes Wiener, la izquierda. Varias cosas me llamaron la atención. Cuando la presidenta inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso este año, no estaban ni Lilita Carrió ni Pino Solanas. Entonces, como ciudadana me pregunto, si la gente los vota para que estén y si critican, tiene valor ético, tiene valor moral, tiene envergadura, lo que están diciendo, tienen que estar. No pueden estar desde la casa viendo el programa por televisión. Los que están a favor, los que están en contra, la oposición, la ultraizquierda, la ultraderecha, todos los representantes del pueblo, tienen que estar en el Congreso. No pueden criticar desde afuera, vía Twitter. No está bien. O usar los medios para criticar. A mí me parece que ese es un error y yo creo que ellos van a perder votos con esta sensación de que están criticando desde afuera. Chicos, hay que ensuciarse. Tienen que meterse en el barro. Si no, no se hace política. Y hablando de hacer política desde afuera o desde atrás, se decía hasta hace poco que la idea de Máximo Kirchner como un dirigente presente en la cámpora era una creación periodística.
A partir de varias declaraciones, una de ellas de nuestro invitado de hoy, que después vamos a contar quién es, y otra de un reportaje o un avance del libro de Sandra Russo en página 12, se demostró que Máximo Kirchner es una figura política, es un cuadro político y está a cargo de parte de la política de este país. O sea que no era un invento de la prensa. Absolutamente. Dicho esto, después de los auspiciantes, presentamos a nuestro invitado. Bueno, y dijimos, a ver, ¿quién podemos traer de invitado para hablar de paritarias? Lo trajimos a Facundo Moyano. Hola, Facundo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Gracias por estar en este programa. Facundo es diputado nacional, es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines, y estás seguramente pensando en cómo vas a negociar las próximas paritarias. ¿Cuántas son las paritarias de peajes? En junio. ¿Y cuál es el número que tenés en la cabeza para negociar? Bueno, la expectativa inflacionaria es de un 30%. Nosotros creemos que vamos a estar negociando un 35%, porque la idea de las paritarias es ganarle la inflación y poder recuperar o ganar poder adquisitivo. Nosotros venimos durante todos estos años de crecimiento económico negociando con las empresas privadas, en su mayoría. Ahora tenemos la única estatizada es Autopistas La Plata, que se llama UBASA, pero después venimos recuperando poder adquisitivo y ganando inclusive poder adquisitivo a partir de la discusión paritaria. Este año, ya el año pasado, con una inflación bastante alta, que rondó los 25 puntos, tuvimos alguna dificultad, pero pudimos ganarle a la inflación con un 27%, y este año la vemos un poquito más complicada, ya que entre los meses de diciembre, enero y febrero hay más de un 10% de inflación. Sí, y les queda por ver marzo, que suele ser un mes más caliente, como dicen los economistas, en términos de aumento de precios. Totalmente, ¿no? A ver cómo repercuten también las primeras negociaciones salariales en los precios. Claro. Ahora, el otro tema es el siguiente. Vos sos hijo de Hugo Moyano, hermano de Pablo Moyano. ¿Cómo es ser Moyano hoy en la Argentina? ¿Son las cosas más fáciles? ¿Son las cosas más difíciles? No, mirá, es un apellido en el ámbito gremial bastante respetado. Eso de alguna manera te beneficia. Después, por supuesto, hay mucho prejuicio por gran parte de la sociedad. Yo no creo que sea solo hacia Hugo Moyano o hacia Moyano, sino hacia el sindicalismo en general. Pero bueno, esos son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? El sindicalismo joven, creo que desde el momento de asumir la responsabilidad de conducir a los trabajadores, está dispuesto a enfrentar esos desafíos. Facundo, vos presentaste justamente un proyecto de ley que plantea de alguna manera una reforma de todo el sistema de elecciones gremiales y demás. Y eso fue visto por algunos como una cuña ahí en el medio que no sabía si iba a ser bien visto por la dirigencia tradicional. Bueno, ¿no? Yo tuve la intención de iniciar un debate profundo que se tiene que dar hacia dentro del sindicalismo y por qué no de cara a la sociedad, ¿no? Me parece que el sindicalismo en parte está mal visto justamente por la falta de democracia en los procesos electorales en las organizaciones sindicales. Nosotros estamos a favor del modelo sindical, creemos que es un modelo, un sistema de organicidad que promueve la unidad sindical, y esto significa una mayor fortaleza a la hora de negociar con el empresario, pero también creemos que hay muchos déficits, que el modelo sindical es perfectible, y esto es algo que intenta aportar a esa perfectibilidad, y por supuesto que genera un poquito de ruido, varios, por no decir muchos,
estuvieron en desacuerdo, pero lo importante es que se debata, o sea, eso es bueno. Además, incluso dentro de la misma CGT, entre comillas, No opositora, hay una que dirige tu oposición padre, ¿no? unificada Claro. en la CGT, en ninguna CGT, y eso me parece que yo lo tomo como algo positivo. Lo que vos planteás es más profundo o menos que lo que plantea la CTA, que es organizaciones paralelas o multiplicidad de En organizaciones. este punto tenemos muchas coincidencias. Yo presenté un proyecto que regula la elección interna de los gremios, ¿no? Es algo que no está demasiado regulado ni por la ley sindical ni por el decreto reglamentario de la ley, que es el 467-88. Sí. Después, esto no es excluyente del debate acerca de la ley puntualmente sindical. Ok, Esto claro. es solamente direccionado a democratizar los gremios. Que no haya reelección indefinida. Bueno, Que eso es sea- uno de los puntos que yo, por supuesto, estoy de acuerdo en limitar los mandatos. Para mí un secretario general no puede estar más de 2 o 3 mandatos, pero esto es algo que causa mucho conflicto. Incluso dentro de tu familia. Yo te iba a decir, en la cena se discute conflicto esto. puntualmente. En este punto es algo que todavía no se ha debatido, más allá de que surgió el tema, porque Claro. todos se pensaban que este proyecto que presenté era para eso. Y este proyecto que presenté justamente es para democratizar y hacer que, si un dirigente se quiere quedar mucho tiempo, está bien que se quede, si quiere, pero que sean los trabajadores los que tengan que decir si se queda o no. Que no tenga, a ver, beneficio o ventaja Claro. por ser secretario general, sino que tenga la posibilidad de tener una competencia porque existen Claro. mecanismos democráticos. Vos Y después decías en lo una otro- nota que cuando el dueño del sindicato, el que lo eligen siempre, no muestra los padrones, Sí, eso es lo mínimo. lo mínimo. No muestra los padrones, para presentársele una oposición tiene que tener, en muchos casos, no en todos, porque hay sindicatos que sí son democráticos, tienen que presentar una lista nacional. O sea, un tipo que quiere disputar la nacional, que hacen falta 30 candidatos, tiene que presentar 2000, porque tiene que presentar en todas las Todas seccionales. las filiales, los seccionales, claro. Con avales en todas las seccionales, Ajá. con una exigencia de carrera sindical. O sea, un tipo para ser candidato a secretario general tiene que haber sido secretario de una seccional o estar en el mismo secretariado nacional. Entonces, estos son requisitos que no existen ni Sí, siquiera. claro. A ver, yo hacía una comparación medio brusca, Con las pero es presidencias, para ¿no? ejemplificarlo como con un presidente de la nación. O sea, Claro. se requieren más requisitos para ser secretario general de un gremio que para ser presidente de la nación. Hay sindicatos que tienen 800.000 trabajadores y al secretario general lo votan 700, Claro. que son delegados congresales. Lo que yo planteo es la eliminación de la elección indirecta. No puede haber elección indirecta en una asociación de primer grado. Tiene que haber elección directa. Los trabajadores tienen que elegir a su secretario En general. todo caso, en la federación, después se En la da federación una- sí, por Claro. un tema práctico. Es muy difícil con organizaciones tan importantes como la CGT. Bueno, vimos lo que pasó en la CTA cuando quisieron llevar adelante La elecciones nacionales de la Confederación o de la Central en este caso, que es una organización de tercer grado. Terminaron a los tiros, a las trompadas. Sí, sí, claro. Y realmente Judicializada la es elección, judicializada. ¿no? Claro. Otro tema, la intervención del Ministerio de Trabajo, Ahí que es está. totalmente parcial Claro. a la hora de definir en una contienda electoral. Justo la CTA, que eran los singles de los sindicalistas, Por ¿no? supuesto. Supuestamente. Bueno, pero son todos temas debatibles. Y lo importante, aprovecho para aclarar acá, que esto no es un tema excluyente de la ley sindical. Con la CTA, no sé quién me dijo si esto era más profundo Sí, yo te o no pregunté, tanto. Es diferente porque hay posiciones diferentes. Ellos plantean liberalizar todo. Ajá. Es decir, bueno, no existe más la personería, que cada sindicato se organice como quiera, que cada estatuto sea como quiere el dirigente. Como CDS, sí, ese sindicato. Y yo creo que no, porque, o sea, si se arman muchos sindicatos, hay un problema de proliferación de los sindicatos, yo creo que es debido a la falta de democracia. Y si se arman estatutos a partir de eso, ¿quién garantiza que este estatuto sea democrático y que no se arme otro sindicato, que no se cinda a Claro. otra parte de los trabajadores? Sí, tenés la otra discusión que es cómo se tiene más fuerza en una negociación salarial, por ejemplo. ¿no? Bueno, yo Yo quiero hacerte una pregunta antes de ir al corte. Yo quiero Sí. mandarle un abrazo grande a Beto Caselas. A Beto Casela, que siempre lo escucho a la mañana en la radio y la verdad que las mañanas Mirá. son diferentes gracias a Beto. Así que le quiero mandar un gran abrazo. Sé que vos lo tenés cerca, así que aprovecho esta Dale. situación. ¿Te puedo hacer una Un pregunta? paréntesis. Antes de ir al corte, vos entraste como diputado por el Frente para la Sí. Victoria. En la mitad del camino, tu papá, Hugo Moyano,
dividió, Al se principio separó. del camino, te El diría. principio del camino se separó, se peleó con el gobierno, se cindió del gobierno. Sí. ¿Cómo te sentías vos entrando por el frente, por el oficialismo, y tu papá deja el oficialismo? ¿Me lo contestás después del corte? ¿Cómo no? Dale, ya volvemos. Chevron Argentina. 14 años contribuyendo con la energía que el país necesita. ¿Auspicia este programa? Claro. Es simple. Es claro. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Banco Industrial. El banco de los que hacen. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Facundo Moyano, diputado nacional, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines. La pregunta, Facundo, era, a ver, vos entraste por el oficialismo, por el Frente para la Victoria, cercano al gobierno, y a los pocos minutos de tu asunción, tu padre rompe con el gobierno. ¿Cómo era eso? Bueno, en realidad lo llevan a una ruptura. Bueno, no es que, digo, está perfecta la pregunta, pero digo, para que se entienda, lo llevan a una ruptura, lo fuerzan a una ruptura a partir de soslayarlo en todo tipo de discusión, ¿no? Más directamente las que tenían que ver con el movimiento obrero, los trabajadores. Vos decís que lo ningunearon, lo frisaron. Totalmente, durante el 2011 inclusive ya se notaba eso, se veía venir que eso iba a pasar si el gobierno no cambiaba la actitud con respecto al diálogo que hasta ese momento no tenía con el movimiento obrero y que de hecho no tuvo ni siquiera cuando mi padre era el secretario general de la CGT hasta junio del año 2012. Bueno, yo primero estuve un periodo donde estuve muy incómodo porque imagínate que vos decías unos minutos, en realidad fue casi así, literalmente fueron, a ver, yo asumí el 6, juré, el 10 Cristina asumió su segundo mandato como presidenta y el 15 en la cancha Huracán mi viejo plantea una serie de reclamos en una agenda sindical que significaron el distanciamiento definitivo del gobierno nacional. Yo hace 5 días que era diputado nacional, ese día, el 15 de diciembre, se votaba un paquete de leyes que había mandado el Ejecutivo, entre ellas la ley del peón rural, que también nos metía la contradicción de ahí de tener que ir en contra de un sindicato que podía ser un posible aliado, que era el sindicato de Water, más allá de que, a ver, no es de lo más cercano que tengo, pero era una cuestión, digo, planteaban lo del Renatre, que era una cosa complicada también, y te metían la contradicción de que se beneficiaban algunos aspectos al peón rural, pero le sacaban lo que le daba el sustento económico al sindicato, que era el Renatre. Entonces, bueno, ahí nos hicieron entrar en contradicción y yo en ese momento, cuando llegué al recinto, me acuerdo que saludé a un compañero con el cual había estado hace una semana tomando mates, una semana antes tomando mate y no me saludó. ¿Quién era? Era un compañero, no importa quién era. Del Frente para la Victoria. Del Frente para la Victoria. Entonces, ¿Por Capital? Sí, por Capital. Entonces, bueno, esa era por ahí la incomodidad en la cual me encontraba yo y por eso también decidí desde sentirme también responsable de que no se rompiera definitivamente, de ser un puente, ¿no? Por eso permanecí durante tanto tiempo en el Frente para la Victoria. Imagínate, yo llego a diputado nacional por una alianza estratégica con un sector social, porque eso fue lo que estuvo durante tanto tiempo en el proceso kirchnerista, ¿no? El movimiento obrero como un aliado fundamental y central en el proyecto, o sea, con ese vínculo se construyeron un montón de cosas, la recuperación del poder adquisitivo del salario, paritaria, mínimo vital y móvil, el Consejo del Salario, las negociaciones que se llevan adelante todos los años. Bueno,
eso significó para mí una banca en el Congreso de la Nación. Una vez que está roto eso, no tengo nada que hacer. ¿Y entonces? Claro, Y te iba a bueno, decir, y por entonces, eso, durante 2 años intenté de alguna manera hacer puente en esa relación que ya estaba muy deteriorada, hasta que finalmente vi que no se podía hacer nada, porque tampoco en el Frente para la Victoria tenía un espacio para plantear mis problemas y demás. Estuve callado durante mucho tiempo hasta que empecé a exteriorizar mis críticas y bueno, eso profundizó más mi situación de inestabilidad en el bloque, hasta que finalmente, bueno, después de las elecciones legislativas decidí irme del bloque. y digamos, a menos de 2 años menos de 2 años claramente de una campaña presidencial, ¿dónde te ubicás en el Congreso? ¿Buscaste alianzas con otros bloques, integrarte al Frente Renovador de Massa? No, yo decidí permanecer en un bloque con una identidad propia que tiene más que ver con la reivindicación de los sectores populares, trabajadores, las iniciativas que presento en el Congreso, más allá de que algunas son muy amplias, que hasta plantean la reformulación del sistema impositivo, del sistema tributario, todas tienen que ver con la reivindicación de derechos de los trabajadores, los sectores más vulnerables, como la actualización de la asignación universal, inclusive ahora voy a plantear la actualización del procrear, porque o sea, todas estas cosas que se direccionan hacia estos sectores más desprotegidos, más vulnerables, tampoco digo quedan a pura discrecionalidad del gobierno, Sí. lo suben cuando quieren y lo utilizan políticamente. Entonces lo que yo busco de alguna manera es regular eso, pero bueno, iba a esto. Todo tiene que ver con eso. Entonces, por ahí, estar en el Frente Renovador iba a significar entrar en un montón de contradicciones. Yo, o sea, no pienso igual que todos los hombres que están con integran Massa. el Frente Renovador, más allá de que tengo una relación muy cercana con Sergio y lo considero un gran político con una gran capacidad de gestión y una gran capacidad política. Y esa relación y ese vínculo es muy fuerte y vamos a seguir trabajando en lo que tengamos que trabajar en todas estas propuestas a las que hacía referencia. Tengo Pero una no en pregunta. todo. Perdón. Y yo creo que en todo no, digo, hay algunas cosas que nos mantendremos nosotros con una postura, pero esto no significa que no se pueda trabajar en profundizar esas coincidencias. Nosotros en algún momento hablamos y yo te preguntaba si Máximo Kirchner ejerce el poder, es un político que está en el día a día, y vos hace mucho me dijiste que sí, y en general comentaban que era un invento de la prensa. Hasta hace pocos días que sale el libro de Sandra Russo, donde realmente confirma que Máximo es un político. Vos tenías algunas reflexiones, ¿lo conociste a Máximo? Sí, sí, ¿Estuviste con Máximo? sí, claro. ¿Y cómo te parece su accionar político? ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo un concepto muy claro, creo que es uno de los conceptos más claros que tengo, que la política se mide por los resultados, la conducción política se mide por los resultados. Yo no me gusta juzgar a hombres, a dirigentes, a personas, sino digo, a acciones políticas de partidos y demás. Digo, discutimos políticas, no a personas, pero me parece que los resultados que arroja su conducción política no son buenos. Y los juzgo por eso. Digo, objetivamente digo, no hubieron buenos resultados. Si uno se pone a pensar qué aportó la agrupación que conduce Máximo Kirchner, bueno, veremos que muchos resultados positivos no existen, ¿no? ¿Qué aportó en términos de una agrupación con contenido joven, renovador y demás? Hablas de la Cámpora concretamente. Bueno, ¿no? concretamente Claro. sí. ¿No creó es la una agrupación mística que entre los conduce. jóvenes? Bueno, yo creo que la mística se genera a partir de tener una identidad con principios, con dogmas y axiomas, con un contenido muy profundo. El peronismo tenía mística porque tenía banderas concretas y había una realidad efectiva, ¿no? Como bien dice la marcha peronista. Digo, había una realidad efectiva que mostraba que todas esas banderas concretas que se levantaban, la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, ¿no? Todo eso tuvo un correlato en la realidad. Ahora, cuando uno ve que, o sea, así en el discurso hay dogmas, hay banderas, pero después eso no tiene un correlato de la realidad, me parece que eso está hablando de que no hay buenos resultados.
¿Y para vos el peronismo sigue representando esas cosas? ¿O estamos hablando ya de una transición hacia otra? Bueno, el peronismo en términos de partido es una cosa, el peronismo en términos de movimiento es otra. Yo creo que el peronismo se encuentra en una gran encrucijada histórica y yo creo que el peronismo como fuerza popular, como movimiento popular, tiene que demostrar que puede ofrecerle a la sociedad algo nuevo, innovador, porque en definitiva el peronismo en su momento fue eso. Yo creo que muchos dirigentes del peronismo... Interesante desafío para ahora, demostrarle que tiene una propuesta superadora de la que exista. Una propuesta superadora de la realidad. Digo, el peronismo, a ver, no se hace peronismo hablando de lo que pasó, no se hace peronismo hablando de los 70 o del 46. Se hace peronismo hablando de los problemas concretos. Por eso digo, muchos dirigentes, y esto es una crítica que yo tengo hace mucho tiempo, muchos dirigentes creen que el peronismo es, la marcha. Digo, que yo no digo que no tenga que estar, porque de hecho nosotros la cantamos y también tocamos el bombo y tenemos todo eso que recrea de alguna manera una cierta mística para adentro. El tema es que para afuera, ¿qué tenemos para dar? Claro. Yo creo que si el peronismo no tiene la capacidad de actualizar su doctrina y acomodarse a la realidad actual y mostrarse con una propuesta superadora y nueva, innovadora, los mismos argentinos lo van a poner en un museo de historia. Vos sabés que muchos políticos, dirigentes importantes del peronismo, dicen que si el peronismo se presenta en las próximas elecciones dividido, pierde. Y es muy probable que gane un candidato como Macri, por ejemplo, si el peronismo se presenta dividido. Bueno, falta mucho para las elecciones. Este año, aparte, va a ser fundamental y va a tener mucha incidencia en lo que pasa en el 2015. Sergio Massa siempre dice, antes del 2015 está el 2014. Bueno, yo creo que eso es realmente cierto. El 2014 va a ser un año, como lo estamos viendo, muy dinámico en términos políticos, bastante complicado en términos económicos. Estamos atravesando un periodo donde claramente se ve que el gobierno está ajustando. La paritaria docente es un ejemplo claro de eso. Y entonces, bueno, hay que superar varias instancias antes de hablar de las elecciones. Pero bueno, se verá qué pasa en 2015. Gracias, Facundo. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Gracias. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bueno, acá terminamos. Hacia el segundo programa. No, terminamos el primer programa de la temporada 14 de Octavo Mandamiento. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.